Ya chicos, antes de comenzar, pequeño recordatorio, ¿cierto? Este día jueves es el primer taller del ramo, ¿sí? Las instrucciones ya se las envié por campus virtual. Tienen 24 horas para resolverlo, solamente un ejercicio, así que de tiempo no deberían tener problemas. La prueba es el próximo lunes, en este horario. Durante estos días les voy a hacer llegar también las instrucciones de la prueba. Ya, ¿qué más? Este viernes hay ayudantía para preparar la misma prueba y probablemente durante la semana yo fije algún horario de consultas por si alguien quiere conectarse y preguntar algo en concreto, ¿ya? No es una clase ni nada, yo no voy a traer nada preparado, sino que simplemente si alguien ha estudiado y tiene alguna duda particular en algún ejercicio o en la materia y me la quiera preguntar directamente, digamos, porque varios me han preguntado cosas por correo y les respondo, va a estar ese horario, que probablemente sea el día viernes, como para que tengan esta semana de estudio, ¿cierto? Y el viernes puedan hacer alguna consulta. Aparte de la ayudantía que es ese día también. Así que eso es lo que viene en el curso esta semana y la próxima. Profe, Dígame, ¿y hasta qué entraría en la prueba? hasta la clase de hoy entra en la prueba. Hoy día es Ya, la ok. última clase. El miércoles tenemos clases normales, pero ya esa materia es para la siguiente prueba. Ya hoy día cerramos una semana antes. Ya, ok. Y la prueba sería durante el horario de clase, nomás, como 2 horas, algo así. Sí, es durante el horario de clase. Yo doy un poco más de tiempo, eso sí. Generalmente doy 2 horas y media. O sea, de 8:30 a 11. Ya, ya, ok. Ujú. Y pues, generalmente, o sea, seguro en realidad, yo 15 minutos antes de la prueba me conecto acá para si alguien quiere leerla conmigo, digamos, por si le surge alguna consulta con la reacción y demás. Y si no, bueno, si alguien quiere, la puede ver directamente en campus virtual a las 8:30. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Respecto a la prueba, taller, etcétera. Yo tenía una pequeña duda respecto a un ejercicio de los que están propuestos, pero quizás se la puedo decir al final de la clase Sí, sí, para mejor, no entorpecer. sí, mejor la revisamos al final. No hay problema. Ya, ok. Ya. Em, ya, vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, si nadie más tiene ninguna duda, em, recapitulando un poco, ¿cierto? Hace ya un par de clases, 3, 4 clases, no estoy seguro, y estamos viendo distintas herramientas, ¿cierto? Que nos permitan encontrar un sistema equivalente de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido. Hemos estudiado cómo calcular momentos en el plano y en el espacio, y respecto a puntos y respecto a ejes. Ya esa herramienta ya la deberíamos tener consolidada. Para eso, ¿cierto? Estudiamos el producto crudo, el producto punto, vimos las distintas propiedades y demás, ¿ya? Hoy día vamos a seguir en esa senda. Vamos a seguir en esa senda. Vamos a estudiar un nuevo concepto, que es el momento de un par. Ya, el momento de un par, o mejor dicho, se dice que un par de fuerzas son dos fuerzas que eh, se encuentran aplicadas al mismo cuerpo. Espérenme un segundo que tengo que aceptar gente. Ya. Ya, como decía, un par de fuerzas son dos fuerzas que se encuentran aplicadas al mismo cuerpo y que estas fuerzas tienen líneas de acción paralelas. ¿Sí? Líneas de acción paralelas. Acá tenemos la fuerza F y menos F. Si vemos, las líneas de acciones son paralelas, tienen sentidos opuestos y tienen la misma magnitud. ¿Sí? Misma magnitud, magnitud F, línea de acción paralela
y sentido opuesto, o sea, una punta hacia un lado y la otra hacia el otro. Cuando estas dos fuerzas cumplen estas condiciones, esta configuración se denomina un par de fuerzas, que tiene unas propiedades bien específicas y que son súper útiles para cumplir el objetivo de encontrar un sistema equivalente. Ya, la primera propiedad es que si nosotros hacemos la sumatoria de fuerza de este sistema, me va a dar 0, ¿cierto? Porque tenemos F y menos F. Eso quiere decir que estas dos fuerzas no generan una resultante, no generan una fuerza neta, y por lo tanto no representan una tendencia a la traslación, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que no representan una tendencia a la traslación, estas dos fuerzas, así como están, sí generan un momento. Por lo tanto, va a estar presente una tendencia a la rotación. Entonces, si yo quiero calcular el momento que hace este par, ¿cierto? Respecto al punto O, bueno, ya sabemos calcular momentos, ¿cierto? Hacemos los vectores, extendemos los vectores posición desde el origen, que es donde estamos calculando el momento, al punto A para calcular el momento de F, y desde el origen hasta el punto B para calcular el momento de menos F, ¿cierto? Este vector y este vector lo extendemos, hacemos los productos cruz y tenemos los momentos de cada fuerza. Luego, si hacemos la sumatoria, vamos a obtener este resultado, que me dice, ¿cierto?, que en el fondo, si yo factorizo por F, me va a quedar que el momento neto que generan estas dos fuerzas, la sumatoria de momentos, ¿cierto? Esto es la sumatoria de momentos, es igual a este vector, que es RA menos RB, cruz, producto cruz con F. Y resulta que este vector que formamos acá para este producto cruz no es otro que este vector de acá. Es un vector que une los puntos de aplicación de las fuerzas, ¿cierto? Va desde el punto de aplicación de una hacia el punto de aplicación de la segunda, ¿sí? Y yo puedo calcular el momento del par de ambas fuerzas simultáneas simplemente haciendo uso de esta fórmula, ¿ya? O sea, yo puedo extender el vector posición desde una fuerza hacia la otra y hacer el producto cruz con la segunda fuerza, con la fuerza a la que llega el vector, ¿sí? Si se fijan acá, estamos haciendo producto cruz entre este vector R, producto cruz con esta fuerza, que no es lo mismo que hacerlo con esta, porque esta vale menos F. Ojo con eso, siempre es producto cruz entre el vector que va desde el punto de aplicación de una hacia la otra con la fuerza a la que llega ese vector, no con la fuerza desde la cual sale, ¿ya? Este vector de acá, calculado de esta forma, que es distinta al cálculo convencional que ya hemos estudiado de momento, porque el cálculo convencional es este, ¿cierto? R cruz F igual es un R cruz F, pero es un R desde el punto de interés, desde el punto de arbitrario, digamos, hasta el punto de aplicación, ¿ya? Este es distinto porque es el vector que une dos fuerzas y este momento es el momento de dos fuerzas simultáneas, ya no confundirse. Esta fórmula de acá lo que me entrega es el momento del par. Y este momento de acá lo que me entrega es el momento de una fuerza en cuestión. Entonces, bueno, esto sigue cumpliendo con las mismas propiedades de los momentos, ¿cierto? Cumple con que es perpendicular al plano que forman las dos fuerzas en este caso. O sea, acá hay un plano que de repente puede costar visualizarlo en la diapo, pero hay un plano ahí definido. El momento va a ser perpendicular. Y la magnitud, ¿cierto? La podemos calcular con esta fórmula. Si es que nosotros extendemos, ¿cierto?, acá este ángulo y encontramos esta distancia que sería la distancia perpendicular entre ambas fuerzas. Acá, ¿cierto?, pareciese que no es perpendicular, pero es por un tema de perspectiva del plano que forman esas dos fuerzas. Pero que quede claro que esta es la distancia perpendicular. Entonces, en definitiva, lo interesante de un par de fuerzas, como digo, es que estas dos fuerzas no generan una fuerza neta porque se anulan mutuamente en temas traslacionales, pero sí generan un momento que se puede calcular de una forma bien particular, que es esta de acá.
Ya entonces generan una tendencia a la rotación dada por este momento, pero no una tendencia a la traslación. ¿Sí? Otra propiedad curiosa. Otra propiedad curiosa es que si, por ejemplo, yo en vez de tener este punto de referencia de acá, si yo, por ejemplo, quisiese calcular los momentos respecto a este punto, el resultado que yo eventualmente voy a obtener es exactamente el mismo. Porque fíjense, yo tendría que extender para calcular el momento de menos f ese vector, luego para calcular el momento de f tendría que extender ese vector, ¿cierto? Tendríamos acá mi RA y el RB, aquí RA y RB, me va a quedar esta misma fórmula de acá y la resta de estos nuevos vectores que están en verde sigue siendo este de acá. La resta de esos dos vectores sigue siendo este vector de acá. Entonces, ¿qué es lo que me está contando esto? Que independiente del punto donde yo escoja calcular el momento, siempre me va a dar este resultado. ¿Sí? El momento de un par es independiente del punto que yo escoja para calcular el momento. ¿Sí? Siempre voy a obtener el mismo resultado. Lo cual, ¿cierto?, es bastante útil. Ya, entonces, en la línea de lo que les vengo comentando, como el vector R, ¿cierto?, con el que se calcula el momento es independiente del punto donde yo quiera calcularlo, ¿cierto? Se observa que tendría el mismo resultado si el momento yo lo hubiera calculado respecto a cualquier punto del espacio. Ya, entonces, se dice que el momento de un par es un vector libre. ¿Sí? Es un vector libre porque no depende del punto donde yo lo esté calculando. ¿Ya? Yo lo puedo trasladar. En sencillas palabras, lo puedo trasladar a cualquier punto porque el sistema original era el sistema de fuerza y ese sistema de fuerza me genera el mismo momento respecto a todos los puntos del espacio. Entonces, la conclusión principal acá es que si yo tengo un par de fuerzas, como este de acá, este par de fuerzas ya vimos que se anula en términos translacionales, pero genera un momento en términos rotacionales, entonces yo puedo perfectamente reemplazar este sistema de dos fuerzas por el sistema de este momento. ¿Sí? Por reemplazar estas dos fuerzas por este momento. Y el efecto neto que genera este sistema de la izquierda, estas dos fuerzas, es el mismo que me genera este momento, porque ya vimos que se anulan en cuanto a sumatoria de fuerza, pero me generan este momento. Entonces acá ya hemos encontrado, en cierto modo, el primer sistema equivalente, el más sencillo, que es reemplazar dos fuerzas por un momento. Pero esas dos fuerzas, ¿cierto?, tienen que cumplir las condiciones que vimos antes. Tienen que ser paralelas, misma intensidad y sentido opuesto. Siempre que yo tenga esa configuración, puedo eliminar estas dos fuerzas del cálculo y reemplazarlo por este momento. Y el sistema mantiene su equivalencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Tenemos acá una placa que tiene una forma de paralelogramo que se somete a la acción de dos pares, ¿cierto? Tenemos dos pares de fuerza. Tenemos por un lado este par de 21 libras con estas 21 libras de arriba. Se cumplen todas las condiciones, ¿cierto? Porque tienen la misma intensidad, tienen líneas de acción que son paralelas y tienen sentidos opuestos. Y tenemos un, tenemos un segundo par, que es este de acá, con este de acá, ¿cierto? Dos fuerzas de misma intensidad, misma línea de acción paralela y sentido opuesto. Así que queremos determinar el par resultante de todo el sistema que actúa sobre la placa.
Ya, entonces, básicamente, nosotros vimos recién, ¿cierto? Que el par de una fuerza yo lo puedo calcular vectorialmente como R cruz F. Y en términos de módulo está dado, ¿cierto? Por la multiplicación entre la fuerza y la distancia. Donde esta es la distancia perpendicular. Es la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Distancia perpendicular entre las líneas de acciones. Las líneas de acción de las fuerzas. De la fuerza. Y F es el módulo de alguna de las dos fuerzas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de la fuerza de 21 libras, vamos a llamar este momento 1, ¿ya? Tendría que multiplicar las 21 libras por la distancia perpendicular entre las líneas de acción de las dos fuerzas. ¿Ya? Sabemos que la línea de acción, ¿cierto? Es una línea infinita que se extiende a lo largo de, del vector fuerza, ¿cierto? Esas serían las dos líneas de acción. Y bueno, la distancia perpendicular, digámosla así, ¿cierto? Sería esa distancia. Entonces, esto sería 21 libras por 16 pulgadas. 16 pulgadas y esto me debería dar 336 libra pulgada. Y el sentido de rotación, ¿cierto? Sería el sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario. Recordemos que este es un momento libre, ¿ya? No lo estamos calculando respecto a ningún punto en particular. O sea, si yo calculo este momento respecto al punto A, me va a dar 336. Si lo calculo respecto al punto B, también me va a dar 336. Cualquier punto que yo escoja, incluso algún cuerpo fuera, algún punto fuera del cuerpo, siempre me va a dar 336. ¿Ya? Eso lo pueden comprobar ustedes si quieren, calculando el momento respecto a distintos puntos, con la fórmula estándar de momento, y les va a dar siempre 336. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo puedo eliminar estas dos fuerzas. Puedo eliminar esta fuerza de 21 libras, esta fuerza de 21 libras, y me puedo quedar solamente con el par. Entonces, un sistema equivalente al sistema que tenemos arriba sería este. ¿Sí? Este sistema de acá es equivalente al sistema inicial. Eliminé las dos fuerzas y me quedé con el par de 336 en sentido antihorario. Y este par, repito, es un vector libre. ¿Ya? No está aplicado en ningún punto en particular. Yo lo puedo mover según me convenga para el ejercicio. Eso, tenemos un sistema equivalente. Mantenemos la equivalencia, eliminamos dos fuerzas y nos quedamos con un par. Ahora nos quedaría, ¿cierto?, el segundo par, que es de 12 libras. Y bueno, para calcular el momento de ese par, yo pudiese encontrar la distancia perpendicular entre las dos líneas de acción perfectamente, lo cual quizás puede ser un poco complicado. O yo puedo, ¿cierto?, descomponer. Puedo descomponer, aquí descompongo esta fuerza en una componente horizontal y vertical y descompongo también la fuerza de abajo. Entonces vamos a tener una componente X
una componente X, ¿cierto? Que va a valer, ¿qué valor tenía la fuerza? 12 libras. 12 libras por bueno, acá no me da ningún ángulo, tengo que definir algún ángulo. Vamos a definir este ángulo alfa. Si dan un ángulo, profe, el de centro. ¿Sí lo dan? A ver. Ah, claro, Sí. 60 grados. Sí, 60 grados. Entonces, este vale 60 grados. Gracias por la acotación. 60 grados. Entonces, bueno, en todo caso, el ángulo de un paralelogramo creo que se debería poder calcular. Entonces tendríamos fx por 12 libras coseno de 60 y fi por 12 libras seno de 60. Y esto debería darme 6 libras y 6 libras y 10,4 libras. 10,4 libras. Entonces acá hemos formado, ¿cierto? Dos nuevos pares. Dos nuevos pares. Las dos fuerzas horizontales generan un par y las dos fuerzas verticales generan otro par. ¿Sí? Entonces, el momento sería para el par de 6 libras, ¿cierto? La distancia perpendicular, voy a borrar acá un poco el dibujo, está un poco, no, es que voy a pasar a borrar las componentes, mejor no. Entonces, el par de, ¿no es cierto? De la distancia del par de 6 libras sigue siendo 16 pulgadas. 16 pulgadas, esto me da un momento en este sentido, antihorario, ¿cierto? Y luego tenemos el par de la componente vertical, que es 10,4 libras. 10,4 libras por, acá, ¿cierto? Sería esta distancia de acá. La distancia entre las dos líneas de acción, ¿cierto? Acá yo pudiese extender las líneas de acción y necesito encontrar esa distancia. Y esa distancia vale 42 pulgadas más esta distancia de acá. Y esa distancia se puede calcular con el ángulo, ¿cierto? Porque si yo tengo la tangente de 60, eso es cateto opuesto, 16 sobre esta distancia X. Esa distancia X, ¿vale? Y si la despejo, esa distancia me debería dar 16 sobre tangente de 60 en 9,23. 9,24. Ya, entonces 9,24. Y el sentido de este par, ¿cierto? Es opuesto, es en sentido horario, ¿sí? Si se fijan es en sentido horario, así que esto debería ir negativo. Si yo hago los cálculos, esto me debería dar menos 100,9 libras por pulgada. Libras por pulgada. No, perdón, nada que ver. Esto no da 100,9, da menos 436,9 libras por pulgada. Ya. Entonces, el segundo par de fuerzas yo lo puedo reemplazar por menos 436,9. El signo de giro es
solamente mirando las fuerzas, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, tú para esta fuerza de acá, tú tenías una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá. Entonces esto hace girar esto así, ¿sí? Claro. Y con las fuerzas verticales pasa lo mismo. Tienes una fuerza hacia acá, otra fuerza hacia abajo, y eso te va a hacer girar en sentido contrario. Por eso, una va positiva y otra va negativa, dependiendo qué signo tú hayas definido al principio como positivo. Ya, ok, profe, gracias. Ya, entonces, ahora, esta segunda fuerza, yo la puedo reemplazar. Vamos a traernos esta imagen limpia de nuevo. Ahora este segundo par, yo lo puedo reemplazar por un par de menos 436,9 libras pulgadas. Pero ya tenía este par de acá. Entonces, si yo hago la sumatoria de los dos pares, vamos a tener 336 libras por pulgada, que es el par de la primera fuerza, menos 436,9 libras por pulgada, que es el par de la segunda fuerza. Este sería el M2, digámoslo así. ¿Cierto? Acá teníamos el par de la F1, el par de la F2. La sumatoria me da el par total. Y este sí era el que valía menos 100,9 libras por pulgada. Libras por pulgada. Entonces, yo el sistema completo, el sistema de 4 fuerzas, yo lo puedo reemplazar simplemente con un sistema de un solo par de 100,9 libras por pulgada. Y fíjense que acá el sentido yo lo cambié, porque acá me daba negativo, tomando el antihorario como positivo, me daba negativo, lo que quiere decir que el momento es en sentido horario. Así que eso, chicos, se fijan que pasamos de un sistema de 4 fuerzas, primero eliminamos 2, reemplazándolas por un par, y luego eliminamos las otras 2 para encontrar un par total, y al final el sistema de 4 fuerzas lo redujimos a un sistema equivalente. Eso es importante porque es equivalente efectivamente, más sencillo. O sea, esto es mucho más sencillo tener un solo par que tener 4 fuerzas. ¿Sí? Si se fijan, estas 4 fuerzas no trasladaban esta placa, este momento tampoco la traslada, pero sí le genera un momento, una rotación. ¿Dudas, consultas, chicos? Ya. Bueno, acá en la diapo estaba resuelto el problema y acá está el resultado. Chicos, les pido que me den 5 minutos porque tengo que atender un asunto. Vuelvo enseguida. Ya para mientras pueden repasar un poco el problema y si a la vuelta alguien tiene alguna consulta me la puede hacer.
Ya chicos, estoy de regreso. En estos minutos, ¿a alguien le habrá surgido alguna duda respecto al problema? Ya, yo quería recalcar que acá, ¿cierto? Lo que hicimos fue calcular los pares de las fuerzas por separado y luego los sumamos, ¿sí? ¿Por qué los pudimos sumar? Que creo que eso no lo expliqué. Los pudimos sumar porque como son vectores libres, ¿cierto? Yo los puedo mover al punto donde yo me convenga. Entonces, al ser vectores libres, yo puedo ubicar los dos pares en el mismo punto, y al estar en el mismo punto, un vector se puede sumar con otro vector, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Una alternativa de solución, y por ahí quizás se lo dejo de desafío. Yo lo que pudiese haber hecho era sumar las dos fuerzas que hay en C, porque como están en el mismo punto, se pueden sumar, ¿cierto? Nosotros ya vimos hace rato suma de fuerzas en concurrentes o que están aplicadas en el mismo punto. Podría haber sumado estas dos fuerzas y luego me hubiera quedado un par de una sola fuerza. Y ese par de una sola fuerza sí o sí me tiene que dar este valor. Así que eso lo pudiesen hacer ustedes, ¿cierto? Suman las dos fuerzas, calculan la dirección, el módulo y luego calculan el par. Y ahí les va a dar directamente, ¿cierto? El par resultante de 100.9 libras, porque sería, ¿cierto? El par de la fuerza neta. Ya, vamos a ver el último tema, que es descomposición de una fuerza en una fuerza aplicada en otro punto y un par. En el fondo, este es un procedimiento que se hace para trasladar una fuerza de un punto a otro. Por ejemplo, tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Tenemos una fuerza F que está aplicada en un punto A. Ese punto A yo lo mido respecto a un punto de referencia O mediante un vector posición R. Entonces, supongamos que por alguna razón nosotros queremos que esta fuerza, en vez de que esté en A, yo necesito que esté en O, por alguna razón, ¿cierto? Por alguna matemática o algún cálculo que quiera hacer, yo necesito que esta fuerza esté en O. Nosotros sabemos que por el principio de transmisibilidad, nosotros podemos trasladar la fuerza libremente a lo largo de su línea de acción, ¿cierto? Yo la fuerza la puedo mover según me convenga, siempre y cuando esté en la misma línea de acción, ¿cierto? Eso es el principio de transmisibilidad, ya lo estudiamos y lo tenemos claro. Sin embargo, no es posible moverla al punto O, ¿cierto? Porque ese punto no está en la línea de acción de la fuerza original. ¿Sí? O sea, si yo llego y la traslado al punto O, lo que voy a estar haciendo es modificando el efecto que genera la fuerza F, por lo tanto estoy generando un sistema que deja de ser equivalente. Y ahí eso no es correcto. Entonces, para lograr esta traslación, lo que se hace es artificialmente colocar dos fuerzas en el punto O de la misma magnitud de F, pero con sentidos opuestos. O sea, yo en el punto O coloco esta fuerza F, esta fuerza menos F, ¿cierto? En el punto O. Lo que estoy haciendo es sumando cero, entre comillas, como cuando uno tiene una ecuación, ¿cierto? Y suma x menos x, para luego hacer algo con alguna de esas x y calcularla eventualmente. ¿Cierto? Acá lo que estoy haciendo es sumando cero. Porque estas dos fuerzas, si yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Me va a quedar F menos F, 0. Y si yo hago la sumatoria de momentos, igual me van a dar 0 porque una va a producir un momento para un lado y la otra para el otro y se anula. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? ¿De qué me sirve haber hecho esa jugada, ¿cierto? ¿De qué me sirve? Me sirve porque
esta fuerza de acá, la original, ¿cierto? Esta de acá, con esta fuerza, lo que hacen, ¿cierto? Es generarme un par. Si se fijan, estas dos fuerzas forman un par. Cumplen con todas las condiciones. Son mismo módulo, ¿cierto? Son paralelas y sentido opuesto. Entonces, estas dos fuerzas de acá, yo las puedo reemplazar por un par. Por un par. Entonces, ahora yo tengo este sistema equivalente, de este de acá he pasado a este de acá, he logrado mi objetivo de trasladar la fuerza del punto A al punto O, pero tengo que añadirle este par. ¿Sí? Entonces, en conclusión, cualquier fuerza que actúe sobre un cuerpo rígido, yo la puedo trasladar a cualquier punto, siempre y cuando yo le agregue un par cuyo momento es igual al momento de F con respecto al punto O. ¿Sí? Con respecto al punto O. Porque fíjense que acá también ocurre que el momento que genera este par, que es R cruz F, es igual al momento que genera esta fuerza por sí sola respecto al punto O, porque el vector R coincide con el vector de par de las fuerzas y también el vector posición que yo eventualmente ocuparía para calcular el momento de esta fuerza respecto al punto O. Entonces yo cualquier fuerza, repito, la puedo trasladar a cualquier punto siempre y cuando yo le añada, ¿cierto? El par correspondiente. El par correspondiente. De esta manera se mantiene la equivalencia, ¿cierto? Se mantiene la equivalencia entre el sistema original y el sistema final, porque si se fijan, esta fuerza de acá genera una traslación, ¿cierto? O una tendencia a la traslación igual a esta fuerza de acá, ¿cierto? Porque ambas son iguales, ¿cierto? Misma magnitud, mismo sentido. Y también mantiene su equivalencia respecto a la rotación, porque esta fuerza de acá me generaba un momento respecto a este punto, ¿cierto? Me generaba un momento. Y acá, ¿cierto? Esta fuerza, al estar en el punto, no genera un momento, pero el momento ya viene en este par, ¿sí? O sea, el momento de este par es igual al momento que generaba la fuerza en el punto A, estando en el punto A. ¿Sí? Esa es la cosa. En el punto A, esta fuerza generaba un momento que es igual ahora al momento puntual o vector libre que estamos aplicando en el punto O. Ahora este momento, ¿cierto? Va a ser un vector libre, yo lo puedo mover perfectamente. Sin embargo, generalmente se ubican en el mismo punto y a este sistema fuerza y momento se le denomina sistema fuerza par. ¿Sí? O sea, lo que hemos hecho es encontrar un sistema equivalente pasando de una fuerza estando en A un sistema fuerza par estando en O. ¿Sí? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve hacer este movimiento? Porque a simple vista pudiese parecer, ¿cierto?, que me estoy complicando la vida porque de una fuerza estoy pasando a una fuerza y un par, pero esto tiene un sentido, ¿sí? Tiene una utilidad. No sé si a alguien de los presentes se le ocurre de qué me puede servir, ¿cierto?, trasladar una fuerza de un punto a otro añadiéndole un par. ¿Alguien tiene alguna idea? Quizá podría ser, no sé, me imagino alguna pieza o alguna construcción de una máquina que no se pueda poner la fuerza en el punto A y necesite ponerse en el punto O, algo así. Sí, eso puede ser efectivamente una utilidad. Como dice el compañero, por ejemplo, si esto fuese una máquina, ¿cierto? Que cuesta imaginárselo como máquina, porque acá yo dibujé un cuerpo arbitrario, pero supongamos que en este punto hay un perno o un pasador, y yo quiero ver si ese pasador
a qué fuerza va a estar, a qué fuerza y a qué par va a estar sometido. Entonces yo tendría que trasladar efectivamente esta fuerza de acá al punto de interés para luego hacer los cálculos de resistencia que aprenderán más adelante. Sí, esa es una utilidad. Pero para lo que nosotros la vamos a ocupar acá es para, por ejemplo, supónganse que además yo tengo una fuerza P. Supongamos que aparte de la fuerza F yo tenía una fuerza P aplicada en otro punto. Aplicada en un punto B, digámoslo así. Yo tenía en el punto B una fuerza P, ¿cierto? Y la fuerza A del principio. Entonces, esta traslación, lo que me pudiese permitir, ¿cierto? Es trasladar todas las fuerzas del sistema a un punto en común. A un punto en común. O sea, acá yo pudiese hacer lo mismo, y esta fuerza P yo la pudiese trasladar. Yo la pudiese trasladar también al punto O, añadiendo, ¿cierto? Un segundo par. Un segundo par. Digamos que el par va a tener esta dirección. Entonces, acá yo quedaría con dos fuerzas en un mismo punto y dos pares en un mismo punto. Y al estar en el mismo punto, yo puedo sumar. Puedo sumar esta fuerza con esta fuerza y puedo sumar este par con este par. Y ahí me quedaría, ¿cierto? Un par y una fuerza. Y al principio tenía dos fuerzas en puntos distintos. Y si hubiera tenido una tercera fuerza, también la puedo trasladar. La puedo trasladar, ¿cierto? Añadiendo el par, luego sumo, y en definitiva, teniendo la cantidad de fuerzas que sean, si yo tengo n fuerzas, siempre las puedo reducir a un sistema de una sola fuerza y un par. Ese es el tema principal acá. Esa es la utilidad. Que al trasladar las fuerzas todas a un punto en común, luego puedo sumar. Vamos a ver un ejemplo para ir finalizando la clase. Tenemos un mecanismo, ¿cierto? Una pieza, un elemento mecánico que está sometido a 560 libras en su extremo y queremos reemplazar este sistema por un sistema de fuerza par, pero ahora que esté aplicado en B. Por ejemplo, esto pudiese ser lo que decía el compañero, ¿cierto? Que a mí me pudiese interesar dimensionar este perno que hay acá. Aquí, ¿cierto? Hay un perno, un pasador que une las dos piezas. Y a mí me interesa saber cuánto tiene que tener ese perno de diámetro, por ejemplo. Para saber cuánto tiene que tener, ¿cierto? Necesito saber qué fuerzas se están aplicando en ese punto, qué fuerzas y qué par. Entonces, por eso yo tendría que eventualmente trasladar todo mi sistema de fuerzas a este punto. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Ya, entonces nosotros tenemos que, ¿cierto? Podemos trasladar la fuerza del punto C al punto B, siempre igual añadamos al sistema, ¿cierto? El momento que genera esa fuerza respecto al punto B. O sea, R y cruz F. Donde R sería el vector que va desde B, disculpen, desde B hasta C. Producto cruz con la fuerza. Entonces vamos a hacer lo de siempre para calcular el momento. Vamos a descomponer la fuerza en una componente horizontal y vertical. ¿Cierto? Acá esto sale bastante sencillo. Tenemos 560 por el coseno de 20. Eso me da 526,23 libras.
Y en la vertical tenemos 560 seno de 20. Eso me da 191,53 libras. Entonces, ahora necesito las distancias perpendiculares al punto B. Tendríamos que el momento respecto al punto B, ¿cierto? Serían, partiendo, por ejemplo, con la componente horizontal, tendríamos 526,23 libras. Y necesitaría yo, ¿cierto?, la distancia perpendicular, que la obtendría, ¿cierto?, extendiendo la línea de acción. Digamos que esta es la línea de acción. Entonces, necesito encontrar la distancia que hay desde el punto B hasta la línea de acción. Esta distancia de acá. ¿Y esa distancia cuánto vale? Tenemos acá este ángulo, 30 grados, que se repite acá. Entonces, esta distancia de acá va a valer 10 pies. 10 pies por el seno de 30. Por el seno de 30 grados. Y eso debiese darme, creo que debiese darme 5. Sí. 5 pies. 5 pies. Y el sentido de rotación, ¿cierto? Sería el sentido horario. En sentido horario. Así que vamos a dejar el horario como positivo. Luego tendríamos que añadir el momento de la componente vertical, disculpen, que vale 191,53 libras. Extendemos la línea de acción. Extendemos la línea de acción y encontramos la distancia perpendicular, que sería esta distancia de acá. Esta distancia de acá, que valdría, ¿cierto?, 10 coseno de 30, lo cual da 8,66 por 8,66 pies. Y el sentido sería también horario, así que va positivo. Hago los cálculos y esto me debería dar un momento de 4.289,8 libras por pie. Libras por pie. Entonces, ahora sí, yo puedo trasladar la fuerza del punto C al punto B, siempre y cuando añada el momento que acabo de calcular, que sería este sistema de acá. Sí, estos dos sistemas son equivalentes. Tener la fuerza, voy a borrar acá, tener esta fuerza aplicada en C de 560 libras es lo mismo que tener esa fuerza aplicada en B, pero más este par. Estos dos sistemas son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir. Quiere decir que generan la misma tendencia a la traslación y la misma tendencia a la rotación. ¿Dudas, consultas con el problema? Si yo hubiese tenido, por ejemplo, una segunda fuerza aplicada en este punto, ¿cierto? Esa fuerza yo la puedo trasladar a B también, calculando su momento, y luego puedo sumar ambas fuerzas y sumar ambos momentos y reducir un sistema de dos fuerzas a un sistema fuerza par. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. La clase de hoy, ¿cierto? Y la prueba cerraríamos con esta materia. Con esta materia, digamos. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta para ir cerrando la clase. Aquí está el problema, era bastante sencillo, ¿cierto? Así que eso, chicos.
Eso, chicos, eso sería la clase de hoy día. Vimos en particular cómo calcular el momento de un par y luego cómo realizar una traslación de una fuerza de un punto a otro añadiendo un par. Así que hasta acá entra en la prueba, en realidad es bastante poca materia, ¿sí? Y son ocho clases, dentro de las cuales varias fueron repasos de conceptos básicos que ustedes ya manejaban, así que en realidad esta prueba eventualmente va a ser la que tenga menos materia y la más sencilla, así que los invito a que hagan un esfuerzo extra en esta prueba para que les vaya bien y tengan un semestre más tranquilo, digamos. No es que las otras pruebas vayan a ser especialmente difíciles, pero esta, ¿cierto? Teniendo en consideración lo que alcanzamos a ver, se torna un poco más abordable, digamos. Profe, una consulta. ¿Sí? Dígame. Entonces, exactamente hasta la clase de hoy entra la prueba, ¿cierto? Del Sí, próximo correcto. lunes. Pero hasta el control del jueves. Es que el control del jueves es es un ejercicio específico de un tema que yo ya di a conocer, que es equilibrio de fuerzas en el espacio. Sí, Ah, ok. Muchas eso yo gracias. sí. El control es un ejercicio y es de ese tema específico. Y en la prueba entra hasta acá, abordando todo lo que hemos visto. ¿Alguien más quiere consultar algo? Profe, yo la duda que le había dicho al inicio ¿Sí? era de la guía de ejercicios propuestos 2. No sé si usted la tiene Sí, dame un o segundo. si quiere se la comparto. No, sí la tengo. Déjame buscarla. Ejercicios propuestos, dos dijiste, ¿cierto? Sí, Aquí está. ¿Cuál el problema? ejercicio, déjeme buscarlo. El ejercicio 5 que no me salió. Ya, chuta, se ve medio enredado acá el tema de los ángulos. Profe, ¿Sí? así que comienza con el ejercicio. ¿Cuál dijo que era el tema del control? Que no lo escuché yo. Equilibrio de equilibrio de fuerzas en partículas en el espacio. Sí, le envié un correo a la semana pasada, creo, con el tema, pero ese, equilibrio de partículas en el espacio. Gracias, profe. Ya, volviendo a este problema, ¿tienes alguna duda específica o el problema no te sale? Sí, o sea, es que resulta que descompuse todo y llegué a plantear un sistema de ecuaciones que no es lineal. Y lo intenté resolver con MATLAB, pero me da unos resultados distintos a los que da la pauta. Es que no tendría por qué darte un sistema que no sea lineal, po, Es que porque esa era mi duda, porque me queda como F3, por ejemplo, F3 coseno de alfa 3 igual a algo, F3 coseno de gamma 3 igual a algo, y eso es lo que no me salía. pero es que acá no da los ángulos, po. Por eso, esas eran las incógnitas. Ah, Me ya. queda como de cuatro incógnitas. Especifique Claro, pues acá tendrías cuatro incógnitas, Sí, efectivamente. quedan cuatro Ah, incógnitas y tres ecuaciones. ya. Ya sé qué ecuación te falta. Hay una relación entre los ángulos, que Ah, ahí es estaría que la cuarta, ¿no? los cosenos al cuadrado suman 1, si no me equivoco. Ah, ya, ya, Esa ya. sería la cuarta. Ya, quizás con esa sí la puedo resolver. Sí, Ya, eso se me estaba olvidando. Sí. sí. A ver si pillo. Esta igualdad.
Esta que está acá. Con esa tendrías tu cuarta ecuación. Sí. Ahora que lo dices se me había olvidado eso. Ya, profe, muchas gracias. Lo voy a intentar resolver ahora sí. Sí, no hay problema. Como les comentaba al principio, probablemente el viernes voy a poner un horario de consulta, el viernes en la tarde, por si alguien tiene algún problema como esta, ¿cierto? De algún ejercicio que haya estado resolviendo y se le haya complicado, podemos verlo ahí, o si tiene alguna duda en particular de la materia o qué sé yo, de algo visto en clases también. Así que eso, chicos, yo no tengo nada más que agregar, así que lo dejamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. El miércoles tenemos clases normales, a pesar de que no va a entrar en la prueba lo que veamos el miércoles, ya vamos a ir, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Porque el tiempo, ¿cierto?, apremia. Así que eso, chicos, que tengan una muy buena semana, prepárense bien para la prueba y nos vemos el día miércoles. Gracias, profe, que esté bien. Yo creo que esté No, bien. no, profe. Vamos. Chao, chao, que estén bien.